Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. Ya hemos cruzado el ecuador de la fase, ¿cierto? Estamos en un 60%, 62% para ser exacto. Y el día de hoy vamos a hacer un contrato que tiene mucha relación con uno que hicimos hace un par de días, que se llamaba En el lugar incorrecto, ¿cierto? Que trasladamos este remolque de construcción desde la cantera que está aquí, ¿cierto? El remolque estaba aquí en esta parte y lo trasladamos hasta el centro logístico. Ahora el contrato se llama En el lugar correcto y es también del apartado Minerales CAS, y en esta ocasión el remolque hay que trasladarlo a esta otra cantera que es la más grande, hasta la zona baja, ¿cierto? Donde está la entrada de los carritos mineros. Así que vamos a tener que trasladarlo desde acá hasta acá, pero ustedes saben que la ruta aquí en las minas son súper difíciles. Lo ideal, es cierto, y lo correcto sería traerlo por este camino y dar vuelta todo, cierto, todo el camino hasta llegar abajo. Pero vamos a probar la posibilidad de salir de aquí, cierto, entrar a este camino, aquí, y en esta zona bajar. Aquí hay una bajada que ya se la he demostrado en otro episodio. Entonces bajaríamos por aquí y nos evitaríamos toda esta vuelta, cierto, que es la más complicada. Así que eh, vamos a intentarlo, vamos a utilizar el plat nuevamente, ya que es un camión que se comporta bastante bien con este tipo de remolque. Y el contrato dice: escucha, colega, ¿te acuerdas del equipo que transportaste al centro de logística? Bien, pues ahora nuestro jefe quiere que lo llevemos a la cantera de plata. Me echas un cable, entrega en la cantera de plata el semi remolque de construcción. Así que vamos a darle arranque al plat, ya lo reposté, así que lo tengo full en condiciones para ir hasta la cantera de plata. Nuevamente con este remolque de viaje. Nada mal dejé el camión ahí con el remolque. Bueno, la verdad es que como vi que no desapareció cuando lo entregué, me imaginé que iba a tener que trasladarlo nuevamente a otro punto, ya que he visto varios otros canales que han hecho contratos en donde se trasladaba este remolque y tuvieron bastantes problemas. Claro, porque se fueron por la ruta que corresponde, o sea, la legal, para llegar a la cantera, pero nosotros tenemos otra alternativa y yo se las quiero mostrar para ver qué tal nos va. Tal vez nos solucione bastante las cosas y pueda ser de utilidad para quien no ha hecho este contrato todavía. A veces salirse un poquito de la regla no tiene nada de malo, sobre todo cuando es muy complicado, ¿cierto? Y hay que tratar de ingeniársela, y todo lo que sea ahorro de tiempo, ahorro de problemas, sirve harto. Así que eso vamos a tratar hoy día con el plat y este remolque de construcción que en todas las fases que está presente siempre da problemas. Bueno, aquí el camión no está doblando porque como queda muy junto con los tapabarros, no tiene mucha altura ahí, entonces cuesta un poquito, pero ya ahí pasamos. Vamos a tratar de de girar ahí para poder bajar, porque la bajada igual es complicada. Así que vamos a ver qué hacemos, a ver si me da el ángulo de giro para poder bajar. Si no, obviamente, en última instancia va a ser irnos por el camino que está establecido para llegar a ese punto. Va a costar, claro que va a costar, pero
tengo la esperanza de que aquí resulte este camino que voy a hacer. La caja de cambio que le tengo instalada al plan no me ayuda mucho en estas situaciones porque eh, en velocidad sí me ayuda. Yo creo que aquí cometí el error de ponerle los tapabarras al plan. Si se lo hubiese sacado, tal vez hubiese ido mejor, un poquito más de espacio habría tenido ahí entre la quinta rueda y el remolque. Un poquito de paciencia porque se va a ir frenando. En la caja de cambio no tengo la marcha lenta alta para poder irme lento. Vamos a ver aquí. A ver si me da para doblar. Ahí. No, yo creo que sí. Bueno, algo se enganchó el remolque. ¿Qué? Bueno, un tronquito ahí del puente. Hoy tenía que dar problemas. Otra vez. Parece que el parachoque. El parachoque el remolque que está topando. A ver si lo puedo enganchar a algún árbol. Ya, probemos con ese. Levantarlo un poquito. Ahí sí, se engancha con los troncos que están levantados de la orilla. Y por eso se enganchó ahí. Miren, yo siempre bajo por ahí. Pero voy a intentar bajar por aquí, a ver. Aquí está un poquito más accesible para que el remolque gire. Vamos a acomodarnos. El remolque, claro que se va a sufrir aquí, pero lo vamos a asegurar, obviamente, con un arbolito. Cosa de que no se nos vaya. Ahí está, ¿ven? Ahora es cosa de bajar aquí, no. Ahí está. ¿Ven? Y nos ahorramos los problemas de ese lado de allá a la cantera, que el camino es bien dificultoso. Así que el plat aprobado, aprobadísimo para todos estos traslados medios complicados aquí en la cantera de plata, en la de pizarra. Ahora una foto aquí. Faro de camión, sí. Para que se vean las balizas.
Y cuando lleguemos allá le voy a tomar otra foto. No sé si una vez que lo entreguemos irá a haber alguna animación aquí. No tengo idea. Con lo que ya he visto yo creo que no. Bueno, aquí este paso está medio complicado porque el remolque es ancho y aquí aparte que las piedras se rompen si no me equivoco. Bueno, vamos a ver. Yo creo que pasamos justo. Pasamos justito. La piedra tiene justo la altura como para que dé ahí con el borde del remolque. Aquí puede que se me enganche el remolque con las patas. Bueno, ya topó ahí. Ya. Este que hay uno de escombro aquí. Hay un fierro ahí que molesta. Ven, ahí pegó. Un poquito más. Ahí, ven. Pasando, ahí estamos al otro lado. Ando buscando el lugar para tomar la foto, pero la sombra ahí es media complicada. Y llegamos abajo, eso fue todo el traslado de este remolque. Lo hicimos de la manera más fácil posible, así que ahí tienen una idea para quienes, como les digo, no han hecho este trabajo todavía. No, una foto, pero aquí podría ser. A ver, ya, ahí. Entreguemos esta porquería. Vamos a retroceder un poco. Y vamos a ver si pasa algo o no. Ahí está. Nada, pues, lo que esperaba, que no pasara nada. Dice justo a tiempo, los empleados se estaban, se estaban preparando para el siguiente turno y este equipo les será útil para el trabajo, para el trabajo, para el trabajo laborioso que tienen por delante. Te debemos una recompensa 480 estrellas y 5.300 dólares. Y entregamos el remolque. El real problema que había, ¿cierto?, en traslado de remolque grande aquí en este mapa. Y ahora se nos habilitó el siguiente, que hay que llevar. Hay que ir a buscar un remolque de combustible grande que hay ahí. Ese remolque no estaba ahí, si no me equivoco. O si no lo vi. Después la cantera de pizarra, hay que entregar una cisterna que va a aparecer después, parece. Y en la cantera de plata hay que entregar 4 barriles de petróleo. Va a estar bien trabajado este.
este, este trabajito. Esta cisterna parece que es la que es roja. Que se consigue de este almacén, de la gasolinera. O irá a aparecer ahí en realidad, yo creo. Yo creo. Bueno, amigos, eso fue el traslado del remolque de construcción. Yo creo que de ahora en adelante voy a ir haciendo los contratos uno por uno. Voy a tratar de que sea un poquito más ordenado y así me queda espacio ahí en el título de los videos para ir escribiendo lo que corresponda. Así que bueno, espero les haya gustado, que les sirva esta ruta. Hay que hacerla con cuidado igual, es más corta obviamente, pero todo tiene que ser con precaución para no volcar. Así que eso, amigo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.